Testamento. De hecho, también me estoy leyendo un libro sobre cómo predicar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y es necesario que hoy en día se están, como de alguna forma, introduciendo diferentes ideas, en el cual hace que se pierda la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo hablé hace 8 días, que era con el tema del dispensacionalismo, ¿cierto? El dispensacionalismo es uno de los que más hace que se pierda como la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y pareciera que ellos mismos dijeran que hay cosas del Antiguo Testamento que ya no aplica para la iglesia. Entonces se pierde como la continuidad, y ellos dicen que hay partes del Antiguo que no es para nosotros, y ven a la iglesia como si fuera un paréntesis. Y es importante comprender lo siguiente, y es que la Biblia, el Antiguo Testamento, no son historias sueltas, ni historias bonitas sueltas, ni historias morales sueltas, así sin ningún significado y sin ninguna conexión. Realmente todas las historias del Antiguo Testamento tienen una conexión y apuntan a Cristo. Todas apuntan a Cristo, a una realidad espiritual mucho más grande. Porque es que el centro de la Biblia no es Israel, el centro de la Biblia no son los acontecimientos de Israel, el centro de la Biblia es Cristo. Y todo apunta a Cristo desde el Antiguo Testamento, y las historias tienen una armonía y una continuidad. El propio Señor Jesús lo dijo, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas hablan de él. Los puritanos y los reformadores eran los que veían la importancia de predicar el Antiguo Testamento, y fue la base de una predicación genuina y una integridad en su predicación. Listo. Quiero contarles, para iniciar, una historia con respecto a este tema, como de introducción. Este era un niño que había nacido en Costa Rica, y el niño tenía una iglesia arminiana común y corriente, dispensacional, y él mismo cuenta la historia que él desde muy pequeñito le habían enseñado en la escuela dominical lo importante de las historias del Antiguo Testamento, y entendía a David, entendía a Abraham, y comprendía todas las historias, pero su padre era dispensacionalista, y él aprendió a entender que el Antiguo Testamento era relevante, pero que no le aportaba nada para el nuevo pacto. Y muchas personas ven así. De hecho, él creció, y él cuenta el testimonio, él creció teniendo la intención que el Antiguo Testamento era relevante, pero que no le aportaba nada en esta dispensación. Entonces dice que fue creciendo hasta que él llegó a una iglesia reformada, y él empezó a entender de la importancia que se tiene de predicar el Antiguo Testamento, y que hay una continuidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y tanto el Antiguo y el Nuevo apuntan a Cristo, y tanto el Antiguo y el Nuevo fue escrito para la iglesia. El Antiguo Testamento no fue escrito para Israel, fue escrito para la iglesia. De hecho, hay versículo en el Nuevo Testamento que dice que para nosotros fue escrito. Y empezó a entender la importancia de que Cristo se predicara en toda la Biblia, porque las historias morales podrán generar cierto cambio conductual, pero lo que realmente cambia el corazón es Cristo. Entonces vamos a avanzar. Siempre quiero hacer esta introducción con el fin de colocar pequeños tips de este tema, el cual estamos haciendo, y ver la importancia de que se predique el Antiguo Testamento. Lo que hemos venido avanzando acerca de esta serie de Ruth, realmente podríamos llamarlo Evangelio según Ruth, porque estamos viendo la conversión de una moabita, de un gentil, dando parámetros de lo que es la conversión también de nosotros como gentiles, como personas que no somos israelitas, que estamos bien lejos, colombianos, muchos de nosotros colombianos. No obstante, por la gracia de Dios, somos parte del pacto. Hemos visto varios apuntes acá. Por ejemplo, hemos visto hace 8 días la forma como Ruth recibió un lugar que no merecía por ser extranjera, pero Booz le dio un lugar a Ruth al igual que sus criados, y Ruth podía comer y beber y sentarse a la mesa como cualquier judío normal. También desde el inicio de este libro vemos la providencia de Dios, cómo Dios empieza a controlar los eventos a pesar que Noemí y Ruth no lo entendían. Antes Noemí pensaba que Dios estaba airado contra ella, pero desde el inicio de este libro vemos cómo Dios tiene todo bajo control. Entonces vamos a leer la porción para el día de hoy. Vamos allá a Ruth capítulo 2. Hoy terminamos Ruth capítulo 2. Vamos allá, por favor, Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2.
desde el versículo 17. Dice así, desde el 17 hasta el 23, es la porción en la cual vamos a predicar. Dice, espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ello su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Mira que aquí vemos algo muy claro con respecto a lo que es la providencia de Dios. Mientras Ruth estaba hablando con Noemí, que se había encontrado con un hombre en el campo donde ella estaba espigando, que la había tratado muy bien, de una forma muy benevolente, que había mostrado gracia ante ella, dándole algo que ella realmente no pensaba que se merecía. Por otro lado, Noemí estaba reconociendo que aquel varón era un pariente cercano, era alguien al cual le dio esperanza a Noemí con respecto a la ley de Dios. Y Noemí tuvo esperanza porque solamente un pariente cercano podía redimir la heredad que se le podía perder a Noemí. Recordemos que la historia de Ruth habla del pariente redentor, que realmente no se debería llamar Ruth, debería llamarse Booz. Pero la historia de Ruth, como providencialmente Dios lo va acercando a Booz, que era el único. No obstante, la historia nos va a mostrar que había uno antes de él que podría redimir su heredad de acuerdo a un mandamiento que estaba en la ley. Y era la esperanza que tenía Noemí con respecto a ese mandamiento que solamente estaba dentro de los judíos. Era algo que Dios le había dado a la ley judía y se llama matrimonio del levirato. Y era la única forma que podrían redimir la heredad, porque Noemí no tenía más hijos, había muerto su esposo. Y el matrimonio del levirato era que a través de este hombre cercano, familiar cercano a Elimelech, se podría casar con Ruth, porque Ruth pertenecía ya como a una heredad por haberse casado con uno de los hijos de Noemí. Y a través de Ruth, el primer hijo sería parte tomado en cuenta como hijo de Elimelech, y su heredad sería redimido, y el nombre de Elimelech no se perdería en la historia judía. Por eso el título de esta enseñanza se llama así, La esperanza de Ruth y Noemí en la ley. Voy a hablar hoy 3 puntos. El primer punto que voy a hablar es Ruth recibe abundantemente, porque vemos de qué forma Ruth de alguna forma recibió provisión por Booz de una forma sobreabundante, como lo vimos hace 8 días. El segundo punto, voy a hablar acerca que Dios guía a Ruth al pariente redentor. Es la providencia de Dios, porque Dios tenía un plan con Ruth. Ruth era una mujer elegida por Dios, y Dios estaba desarrollando su plan providencialmente en Ruth y Noemí, llevándola a Booz como pariente redentor. Y el tercer punto, voy a hablar acerca que Noemí recibe un nuevo aliento. ¿Por qué recibe un nuevo aliento? Porque Noemí recibe una esperanza basada en la ley, basada en su palabra, que era a través de un mandamiento que estaba en la ley del matrimonio levirato, que podría redimir la heredad que Dios le había dado a la familia, pero por causa de no tener hijos varones hombres no podría heredarla. Por tal forma era a través del mandamiento del levirato que esa heredad podría ser redimida, y lo vamos a ver de qué forma se empieza a desarrollar a través de Booz. Entonces el primer punto que voy a tocar es Ruth recibe abundantemente. Vemos de qué forma Ruth quedó sorprendida al darle Booz más de lo que ella se imaginaba. La trató como una más de sus criadas
le dio una posición que era tratada al igual que los demás, a pesar de que ella era extranjera, podía comer, podría beber, podía descansar de la misma forma como lo hacían los demás, pero era algo que por la gracia de que había llamado Booz lo podía hacer. Y Booz no solamente le daba comida a Ruth, sino que también le proveyó que todo lo que recogiera de las espigas, los segadores dejaran coger de más, hasta el punto que cuando Ruth desgranó la cebada, recogió una gran cantidad. Miremos el versículo 17 y 18 nuevamente, que vamos a profundizar sobre este versículo. Ruth capítulo 2, versículo 17 y 18. Como veo que hay una persona nueva, siempre digo que nosotros predicamos expositivamente, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos estamos moviendo así, y vamos avanzando de a porciones de la palabra, 8 o 7 versículos, o 9, como se vaya dando, con el fin de ir comprendiendo lo que la palabra nos va dando a nuestras vidas. 17 y 18, dice, espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, o sea, como 20 kilos, casi el sustento para toda una semana. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. ¿Qué podemos ver acá de estos dos versículos? Es que Ruth recibió más de lo que ella se imaginaba, y podemos ver también tanto la gracia y la providencia de Dios en este libro. Gracia no solamente es del Nuevo Testamento, no nos dejemos llevar por esa idea dispensacionalista. Gracia viene desde el Antiguo Testamento, hermanos. Y Pablo lo deja ver en diferentes cartas como Gálatas y Romanos, y también el escritor de Hebreos. Gracia viene también desde el Antiguo Testamento, y vemos de qué forma empieza a manifestar la abundancia hasta el punto que Ruth recogió 20 kilos. Y no solamente recogió 20 kilos, porque no solamente fue una vez, vemos que Booz le dijo que se quedara para toda la siega. Recordemos que en ese lugar del mundo, en ese tiempo habían dos tipos de siega. Primero venía la cebada, que era más o menos entre abril y mayo, y la siega de trigo, que era junio y julio. Y recogían en abundancia con el fin, como vamos a ver en la carta, que guardaban para el invierno. Dios le permitió a Ruth restar en la cosecha de cebada, en la cosecha de trigo, y vamos a ver más adelante en el libro que tuvo aún para guardar en tiempo de invierno. Aquí no podemos dejarnos llevar por malas interpretaciones del Evangelio de la Prosperidad, que veces utilizan estos versículos para decir Dios nos va a proveer materialmente todo. No, claro que Dios es nuestro proveedor, pero no nos dejemos llevar tampoco por esa idea del Evangelio de la Prosperidad, que toman estos versículos donde vemos una gran provisión y los centran solamente en la provisión material. Si vamos más allá, entendiendo la historia, la verdadera riqueza de Ruth estaba en lo espiritual. Y lo vemos, el escritor de Hebreos deja ver eso muy claramente. Que muchas de las personas del Antiguo Testamento que recibieron ciertas cosas materiales, ellos no estaban pensando en las cosas materiales, estaban pensando más allá en lo eterno. Esa idea de que nosotros nos centremos en lo material y le demos más importancia a lo material que lo espiritual ni siquiera ha sido parte del Antiguo Testamento. Y personas que quieren darnos a entender que el Antiguo Testamento era más centrado en lo material, pero el libro de Hebreos nos deja entender que no era así. Y es una mala ilustración. Realmente lo que recibió Ruth fue mucho más. Era parte de los hijos del pacto, fue hecha parte del pueblo de Dios, fue hecha parte y redimida y no ser parte de la línea del Mesías. Entonces no nos dejemos llevar por esas malas ilustraciones, porque son malos enfoques que no nos dejan ver la realidad de lo que nos habla esta historia. Y mire esto acá, cómo vemos que Ruth halló gracia. A Ruth se le dio de más. Ruth fue hecho parte del pueblo de Dios. Ruth fue tratada como alguien más del pueblo. Y hace 8 días hablamos de la gracia de Dios, que solamente es por la gracia de Dios que se nos permite ser parte del pueblo de Dios. Y cada vez que el Nuevo Testamento habla de la gracia, habla como enriquecimiento, pero no material, sino espiritual. Cada vez que la Biblia habla de la gracia para los gentiles, nos da a entender que hemos sido enriquecidos. Hemos sido
una provisión de más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Que en vez de nosotros vemos la gracia de Dios y nos sentimos como angustiados, como pobres en nuestra mentalidad material. Pero nosotros somos enriquecidos más allá de lo que nosotros imaginamos. Realmente Ruth tenía algo más allá. Miremos esto. Porque cuando hablamos de la gracia de Dios estamos hablando de riqueza espiritual. Miremos 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así. Miren los versículos que vamos a leer hoy con respecto a lo que es la gracia y lo que es el obrar de Dios en sus hijos, tanto judíos como gentiles. 2 Corintios 8, 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es otro versículo que los pastores de la prosperidad lo utilizan para enfocar el mensaje real del Evangelio. Solamente por medio de Cristo hemos sido enriquecidos. Por medio de Booz, Ruth recibió una provisión por causa de la providencia divina más allá de su entendimiento. Hay una provisión. Y aquí estamos centrándonos en la gracia, que va más allá, es porque hemos sido enriquecidos. De hecho, otro versículo que dice que nosotros hemos sido enriquecidos por causa del pueblo judío. Recibimos una ley que no teníamos, una palabra que no teníamos. Cristo vino de los judíos, de los profetas de los judíos. Hemos sido enriquecidos. No desmeritemos la gracia de Dios. Antes debemos entender que a pesar de que probablemente el mundo no va a ser igual, hermanos, después de esto, yo les he dicho que nosotros nos debemos de preparar como iglesia también para las situaciones fuertes. El mundo no va a ser igual después de esto. Y debemos comprender las riquezas que tenemos nosotros, las espirituales a las materiales. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, dice que la iglesia que lo tenía todo era pobre. Y lo ve así, lo describe Juan. Y la iglesia que era pobre tenía bastante riqueza de Dios. Y es necesario que nosotros empecemos a enfocarnos en lo que realmente es valedero para nosotros. Nos enfocamos más en lo temporal, que es pasajero, o nos enfocamos más en lo espiritual, que es eterno. Sigamos con la historia. Dice que cuando Ruth llegó, Noemí se sorprendió y le preguntó a Ruth de dónde había sacado esa cantidad. Se sorprendió. Ruth sabía que había recibido más allá de lo que se imaginaba. Ruth, Noemí estaban asombradas de lo que Dios estaba haciendo. Algo donde ellas solamente, mire la condición de Noemí como nos lo va mostrando el libro. Noemí llegó a Belén quejándose por todo. Quejándose y diciendo, mira el trato que Dios me está teniendo. Mira el trato que Dios está haciendo conmigo. Noemí estaba amargada. La vemos que cuando Ruth le pidió ir a un campo, Noemí le dijo, vaya. Pero ahora, de aquí en adelante, vamos a empezar a ver que Noemí empieza a cambiar su posición. Y hay una esperanza diferente para Noemí. Y Noemí empieza a tener una esperanza diferente. Porque aquí sí debemos enfocarlo y aplicarlo para nuestras vidas. Hay circunstancias muy duras. Y no sabemos esto en qué va a desencadenar. Y pueden venir circunstancias muy angustiosas y muy duras sobre nosotros, pero no podemos ver que Dios haya perdido el control. Ruth y Noemí vivieron circunstancias muy duras de muerte. Murió el esposo de Noemí, murieron los hijos de Noemí. Llegaron a Belén angustiadas, pensando que las cosas estaban sin control, sin esperanza. Pero la Biblia en este libro nos muestra que desde el inicio Dios tenía todo bajo control providencialmente. Puede ser que nosotros creamos que Dios no tiene el control, pero Dios tiene el control. Como dice A.W. Tozer, a pesar de que las cosas las veamos oscuras, fuertes, sin control, detrás de bastidores hay un Dios que rehúsa perder el control de las cosas. Desde el inicio vemos que Dios tenía todo el control y providencialmente fue obrando hasta el punto que le dio una nueva esperanza a Ruth y a Noemí, porque Dios da nuevas esperanzas. Una nueva esperanza basado en la palabra, basado en lo que Él había dado. Por eso la necesidad de que nosotros aprendamos a valorar
lo que es realmente importante. Esto que está sucediendo, que lo estamos aplicando en este momento, estábamos en un mundo tan materialista y en una iglesia tan materialista que el enfoque era lo material, lo de este mundo, lo de ahora. Ahora que el mundo se ha sacudido, todo esto ha venido a que las personas coloquen su mirada en Dios. Esto ha sucedido para que las personas coloquen su mirada en Dios. Y eso también ha sucedido para que la iglesia deje de enfocarse tanto en este mundo y nos enfoquemos más en Dios y miremos cuál es la realidad. ¿Qué es lo que es verdaderamente importante para la iglesia? ¿Qué es lo que realmente necesita la iglesia y la salvación de su vida? Donde aprendamos a ver la miseria de nuestra alma y aprendamos a mirar que necesitamos más y más de Dios y que necesitamos entender que necesitamos esa riqueza espiritual para nosotros. Y Dios va a obrar en nuestras vidas. Cuando uno empieza a estudiar la vida de los primeros cristianos, que perdían todo, pero sabían que eran ricos y aprendían a valorar que lo que tenían era riqueza en sus vidas. Sigamos avanzando. Con respecto a la historia, vemos que Noemí recibió de Ruth mucho. Mire cómo nos muestra la historia algo tan particular, y es que Ruth se saciaba en donde estaba trabajando, digamos que era un trabajo, realmente Boaz le dio un trabajo, se saciaba porque Boaz le garantizaba comida y bebida y lugar para descansar a sus trabajadores. Dice la Biblia que Ruth comía hasta saciarse y guardaba de alguna forma aún lo que comía en el trabajo, que lo guardaba a Noemí, aparte de lo que ella recogía espigando. Mira la abundancia, tenía de más, hasta el punto que ella misma le vino y le contó a Noemí lo que había pasado. Le contó de las misericordias y de la bondad que había pasado con este hombre, que ella misma se había sorprendido. ¿Qué podemos ver nosotros de esta primera porción con respecto de esta abundancia que recibe Ruth? Porque ahora en adelante vamos a ver es un diálogo entre Ruth y Noemí que tiene grandes verdades para nuestras vidas. Lo primero que podemos aprender de este primer punto es que la gracia nos muestra que por la voluntad soberana de Dios, Él envió el don más grande de todos que nos ha enriquecido, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, el solo hecho de entender que Jesús vino por nosotros es el más grande tesoro que nosotros podemos tener. Si tenemos a Jesús y no tenemos nada, igualmente lo tenemos todo. Y tenemos todo lo de esta vida, pero no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Es el más grande tesoro que podemos tener. Realmente el Evangelio es Jesús mismo. Hay un libro de John Piper que habla de eso. El Evangelio es Dios mismo. Si aprendemos a entender que nuestro más grande tesoro es Jesús, las cosas van a ser diferentes. También que aprendemos de esta primera porción, que no se podrá encontrar saciedad fuera de nuestras almas, fuera de Cristo. Hay una saciedad que la encontramos los hijos del pacto, que solamente está en Cristo. Listo, avancemos para el segundo punto. Y aquí vamos a mirar este diálogo que tiene Ruth con Noemí, que es muy importante. Dios empieza a guiarlos al pariente redentor. Vos es un tipo de Cristo. Vos da a entender de Cristo como redentor. Nuestro único redentor es Cristo y vos muestra eso, redención. De aquí en adelante vamos a ver redención apuntando hacia Cristo. Miremos el versículo 19 al 20. Ruth capítulo 2, versículo 19 al 20. Ruth capítulo 2, versículo 19 al 20. Dice, y le dijo su suegra, como les dije, aquí en adelante vamos a empezar a ver un diálogo entre Ruth y Noemí. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Mire esta porción tan impresionante. Vemos la providencia de Dios, cómo Ruth solamente fue a espigar y Dios la llevó hacia vos.
Por eso es como siempre lo hemos dicho, nosotros no buscamos a Dios. Es Dios quien nos va guiando a Jesús. Realmente es Dios quien busca a las personas. Y vemos de qué forma aquí este diálogo se ve la providencia de Dios. Pero Noemí llegó a un entendimiento mayor. Vamos a ver en capítulos más adelante que Noemí quedó como pensativa en esa esperanza y ella empieza casi a espiar lo que sucedía y ella ve la forma tan amorosa como Booz habla con Ruth. Por eso, ahí inmediatamente en ese versículo vemos que ella tuvo una esperanza y le dijo a Ruth, él es nuestro pariente y él puede redimir el terreno. Vemos que lo primero que pasa aquí es que Noemí queda asombrada de lo que Ruth empieza a recoger. Ella pensó, el primer pensamiento que se le vino a Noemí es que probablemente había sido un segador o alguien que tuvo misericordia de Ruth y le permitió coger de más, algo que probablemente puede pasar. Pero después de que Ruth le dio un informe detallado, como dos mujeres hablando, muchos comentaristas dicen que puede ser como una especie de chisme, no es una especie de chisme, está una conversación común y específica como tienen las mujeres, hablando sobre con detalle de todo lo que había sucedido. Y se deja ver claramente la providencia de Dios como se lo ha venido marcando constantemente, providencialmente. Por eso, como nosotros debemos vivir como creyentes. Nosotros no tenemos que estar ni declarando ni decretando, sino creyendo en Dios, orando y avanzando, y Dios nos va guardando y nos va guiando. Lo único que debe hacer el creyente es confiar y esperar en Dios. Noemí quedó sorprendida por todo lo que había hecho, pero lo que más la llamó la atención era que Booz era un pariente cercano, e inmediatamente ella habla de Dios y dice, bendito sea Dios que no se olvida ni de los muertos ni de los vivos, hablando de la herencia, de la heredad que Dios le había dado a la familia de Elimelech y que podía ser perdida, pero también podía ser redimida de acuerdo a la ley. Y también hablando de que Dios se había acordado de ella. Puede que Noemí haya pensado que solamente en ese momento Dios se había acordado, pero la Biblia nos deja entender que Dios estaba obrando desde antes. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros creemos que a veces Dios obra en ciertos momentos y que Dios se olvida de uno y vuelve a acordarse de uno. Y que Dios se olvida de uno. No, Dios no se olvida de uno. Tanto los momentos malos, angustiosos, pero muy malos, Dios está obrando. Y Dios está ahí, a pesar de que nosotros no lo veamos ni lo reconozcamos, porque pareciera que nosotros tenemos la mala costumbre de reconocer solamente a Dios cuando llegan los momentos buenos. Y cuando están los momentos malos, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él está orando. Miremos otro versículo que habla acerca de ese enriquecimiento por gracia, porque yo quiero centrarnos en eso. Y es que es a través de la gracia de Dios que vemos que realmente Ruth habían sido enriquecidos. Y lo que va a pasar de aquí en adelante. Miremos Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este versículo empieza diciendo, Él es rico en misericordia, y empieza a pensar también en la abundante de su gracia. ¿Y es que acaso Dios en algún momento de la historia de la humanidad o en la Biblia ha dejado de demostrar las abundantes riquezas de su misericordia o las abundantes riquezas de su gracia? Siempre ha sido así. Que nosotros seamos ciegos y pensemos que a veces Dios nos da poco, o a veces creamos que Dios le da más a otros que a nosotros, es nuestro pensar, pero Dios es rico en misericordia. Los creyentes estamos enriquecidos por las misericordias de Dios. Y todo este suceso que vemos con Noemí, ella empezó a reflexionar dentro de sí que Dios estaba obrando. Noemí empezó a reflexionar y pareciera como que probablemente le cambió su semblante
y ella vio una esperanza para la heredad de su familia, ya que Dios siempre está orando y debemos tener ese entendimiento. Ella vio una esperanza y empezó a mirar lo que iba a suceder de ahí en adelante, hasta el punto que empezó a espiar lo que iba a suceder, hasta el punto que empezó a mirar cómo Dios iba obrando, pero ella entendía que era Dios el que estaba obrando. Vemos cómo Noemí le informó a Ruth quién era Booz, y empezó una esperanza tanto para Noemí como para Ruth, porque ya lo empezaron a ver de una forma diferente, tanto Ruth y Noemí. Todo basado en algo que está en Levítico capítulo 25. Por eso, como yo les he dicho, mucha gente ve Levítico o Deuteronomio como un libro que no es vital para nosotros como creyentes, pero se habla de la gracia de Dios. Esa promesa del matrimonio levirato fue una esperanza para estas dos mujeres, una esperanza que guardaron, probablemente oraron y esperaron su cumplimiento, que se diera a cabo en el momento determinado donde su heredad sería redimida. Una esperanza en la palabra. ¿Y es que acaso el creyente vive esperanzado de otra forma? Solamente en la Biblia. De la misma forma como Ruth y Noemí tuvieron esperanza, se centraron en Dios, vieron de alguna forma que Dios podría ayudarlas y que Dios cumpliría sus promesas, es lo mismo que hace un creyente hoy en día. Esperanzados en las promesas de Dios, esperanzados en lo que Dios ha dicho en su palabra, esperanzados en el entendimiento de quién es Dios. Ahora, como hablábamos esta mañana en el estudio de la tentación, si nosotros vamos a vivir momentos duros y momentos fuertes, esperanzados en nuestra percepción, esperanzados en un evangelio tergiversado, esperanzados en ideas que son de este mundo y no en Dios, vamos a vivir ansiedades, vamos a vivir grandes angustias. Pero si nuestra esperanza es la palabra, vamos a estar seguros y Dios nos va a dar paz en medio de las circunstancias fuertes y angustiosas. Porque el creyente siempre debe vivir esperanzado en la palabra, creyendo en el obrar de Dios y creyendo que Dios va a obrar y creyendo en su soberanía y creyendo en su guianza. Por eso, como les digo, nosotros nos debemos de preparar para cualquier momento de la vida. Nosotros, mire, me preocupa, hermanos, que últimamente estoy viendo mucho pastor que están llevando a falsas expectativas que no tienen que ver nada con la palabra. Y es que Dios quiere lo mejor para sus hijos, que no, mira, por ahí escuché un pastor muy reconocido y dice, y es que el coronavirus no va a tocar a los elegidos, hermanos. Sí, y lo puede pasar. Probablemente muchos verdaderos creyentes van a ser infectados por la enfermedad. Hay muchos que dicen, pero es que Dios va a sacar en victoria a la iglesia. Vamos a pasar por momentos angustiosos. Pero el creyente tiene que pensar es confiar en Dios. Pero esas ideas triunfalistas no es del evangelio verdadero. El creyente sí va de victoria en victoria, pero pegado a Dios en medio de las circunstancias. Me preocupan muchos de esos mensajes que llevan a las personas a ver las circunstancias de una forma diferente y no como la Biblia lo muestra. Ellos se centraron y vieron que solamente estaba en Booz la esperanza para redimir, que solamente estaba en él y lo veían como la única esperanza, lo veían como el único que podría hacer que las cosas cambiaran y que las cosas fueran diferentes. Y esa parte de ver como que Cristo es lo único y que es la única esperanza es lo que se llama la ofensa del evangelio. Porque no hay otra forma de ser redimidos. No hay otra forma que nuestro corazón pueda ser animado. Hoy en día pareciera que si al mundo no le gusta eso de que solamente sea a través de Jesús, el mundo quiere buscar otras formas para salvación. Ni al mundo tampoco le gusta escuchar que sea solamente Cristo que puede traer ánimo y aliento a sus vidas, sino que quieren buscar otras formas. Hasta hay creyentes que quieren buscar las formas del mundo y no los de la Biblia. ¿Qué aprendemos de este segundo punto? Aprendemos que en las situaciones fuertes y angustiantes podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero la gran realidad es que Dios siempre está obrando en nuestras vidas. También podemos aprender que a nuestro parecer podemos decir que todo está por perdido, pero Dios siempre tiene un propósito con la vida de sus hijos.
todo obra para bien en un verdadero creyente, sean las circunstancias buenas y las circunstancias malas. Aprendamos a vivir maduramente en cada una de las circunstancias. Punto 3. Y va de acuerdo con esto que acabamos de hablar. Noemí recibe un nuevo aliento. Noemí ya empieza a vivir de una forma esperanzada, esperanzada en una promesa, en un mandamiento que está en Levítico capítulo 25. Y ella muy claramente se lo dijo: Él es nuestro pariente, Él es el que nos puede redimir, Él es el que puede hacer que nuestra heredad no se pierda. Volvamos a Ruth capítulo 2 y leamos los versículos 21 al 23. Ruth capítulo 2, versículo 21 al 23. Y mire qué importancia como enfatiza Ruth sobre lo siguiente. Y Ruth, la moabita, o sea, mirando que providencialmente Dios permitió que una extranjera perteneciera al pueblo de Dios. Y Dios mostró las abundantes misericordias y riquezas, hablando también cómo sería para los gentiles en el futuro para pertenecer a su pueblo. Dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas para que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces vemos que no solamente fue algo momentáneamente, fue algo de continuidad que estaba en la vida de Ruth, hasta el punto que Ruth se encargó de sostener a Noemí, y Booz también se encargó de proveerle lo necesario para que ellas tuvieran para vivir. Ruth ve y le comenta lo de la gracia de que había ya ante Booz. Le comentó no solamente que era una sola vez, le comentó que ahora podía pertenecer a sus criadas y que iba a estar hasta el final de las cosechas, como yo se los mencioné al inicio de este sermón, de cómo las cosechas eran primero la cebada, después el trigo, más o menos por 4 o 5 meses, y después recogían para guardarse del invierno. Pero aquí la gracia sorprende, como lo vimos también en la lección anterior, la gracia sorprende. Una moabita, una gentil, estaba sorprendida al, al ser tratada como cualquier otra judía. Y es que nosotros hemos perdido el asombro por la gracia de Dios. Hemos perdido el asombro por la gracia de Dios. Hoy pareciera que no se entiende la gracia. Hoy pareciera que se predicara la gracia de otra forma. Hoy pareciera que hay pastores que les da hasta miedo predicar de la gracia. Y les da hasta miedo predicar de muchas cosas, pero porque también se ha perdido el asombro por la gracia de Dios. Y nos centramos solamente en lo de acá, pero no miramos lo que hemos sido enriquecidos. ¿Cómo lo hablaba Pablo en el Nuevo Testamento? Y ellos estaban sorprendidos. El solo hecho de creer de que somos hijos de Dios, que hemos sido salvos, que pertenecemos al pueblo de Dios, es motivo de un gran asombro en nuestras vidas. Miremos otra cita. Primera de Corintios 1, 4 al 5. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo, cada vez que le habla a los gentiles, lo hemos visto en Corintios, Colosenses, siempre les dice: ustedes, a pesar de que pasen situaciones fuertes y angustiantes, han sido enriquecidos en todo. Todo, el solo motivo de que podamos estudiar profundamente la palabra, el solo motivo de que podamos tener entendimiento de la palabra, son riquezas de parte de Dios. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Que podemos ser ciegos al obrar de Dios. Y eso es algo que mucho, como lo vimos esta mañana en el estudio, un evangelio que nos hace estar ciegos a lo que Dios hace, estar ciegos a lo que Dios está orando.
estar ciegos al entendimiento de la palabra, sin entendimiento. Pero es que la Biblia es muy clara, es que el hombre natural no puede percibir lo que solamente las personas regeneradas pueden percibir. Por eso es que a veces nos centramos tanto en este mundo que no aprendemos a apreciar lo espiritual. Y estamos tan centrados en esto, que cuando sucede este sacudón en el mundo, empezamos a apreciar que vale más nuestra eternidad que lo que pueda suceder en este momento. Que vale más nuestras familias que muchas riquezas. Este es un tiempo de reflexión, hermanos. Esto no es un tiempo común. En las redes hay varios debates de pastores muy serios que dicen, ¿esto es un juicio de Dios? ¿Ustedes qué opinan? Y por ahí aparecen los del pensamiento optimista que siempre dicen, esto es donde la iglesia, pero hay que estar mirando otra cosa. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Qué apreciamos más? ¿Qué apreciamos más? Hay personas que su vida espiritual se ve atacada porque está tan centrado en este mundo que su vida espiritual vale nada comparado con lo material. Pero cuando tenemos una vida fuerte en Dios y empezamos a entender quién es realmente Dios, pueden venir muchos cambios en nuestras vidas. Pero el creyente va a estar fuerte y firme. El verdadero creyente tiene un entendimiento espiritual y a pesar de que muchas cosas vengan en su vida, va a estar firme. Noemí le solicitó algo a Ruth. Noemí le dijo, quédate con él. Noemí ya sabía de alguna forma, como le contó Ruth, de una forma que le había hablado cariñosamente, le había hablado amorosamente, le dijo, es mejor que se quede con él, porque si iba a espigar a otro campo, sí la podrían tratar como realmente era una extranjera, y los judíos trataban de alguna forma cuidadosa a los extranjeros y no los trataban de una forma igual a los demás. Vemos acá cómo se trata a Ruth de una forma igual a los demás. Boaz se había encargado de que los otros criados no la fueran a tratar mal, sino que todo estaba de acuerdo a la gracia que Ruth había hallado ante Boaz. Y Noemí le dice, siga ahí, siga espigando, es mejor que esté ahí, que esté en otro lugar, porque la podrían tratar diferente. Y aquí la Biblia termina diciendo que Ruth estuvo hasta el final de la cosecha, de la cebada, del trigo, y continuó siendo sostenida y protegida por Boaz, porque Boaz le dijo que la iba a cuidar y la iba a proteger, y sabía quién era ella, y Noemí también sabía la forma como se había tratado. Probablemente puede ser una historia bonita de amor. Muchos comentaristas dicen que Boaz fue amor a primera vista, pero sabemos que es la providencia de Dios. Y solamente aquí centrémonos en dos puntos importantes de esta porción, que es lo que nos muestra la palabra. Primero, la providencia de Dios. Y se las voy a estar martillando cada vez que avancemos en esta carta. La providencia de Dios, y también la debemos entender para nuestras vidas en medio de estas circunstancias. Y segundo, la esperanza en la palabra. Fue en esa esperanza, en la promesa de Levítico capítulo 25, de una familia que iba a perder una heredad, que estuvieron esperanzadas en el cumplimiento de Dios y que Dios honrara su palabra. Y lo vemos más adelante cumplido en la vida de Ruth. Y también podemos ver algo aquí también muy bonito, y es la perseverancia. Es como un verdadero creyente persevera y está confiado en la palabra y persevera y sigue adelante y no desmaya, porque son los falsos creyentes que no perseveran, y cuando vienen las pruebas y cuando vienen las angustias, como están más enfocados en otras cosas, tambalea su fe. Pero un creyente verdadero, pueden venir circunstancias complicadas y duras, pero va a estar firme. ¿Qué puedo aprender de este tercer punto? Que la gracia va más allá de nuestra comprensión, ya que Dios quiso dar de sus riquezas por pecadores que merecían su ira. Y también aprendemos que no existe otro camino para la redención, solo a través de Cristo. El mundo quiere buscar muchos caminos, pero la ofensa del Evangelio es: solamente hay un camino para la salvación y está en Cristo Jesús. Solamente hay un camino para ser redimidos, y cuando habla de ser redimidos está hablando de ser comprado. De hecho, Cristo nos compró por su sangre y nos va a dar una heredad eterna y un nombre perdurable por la eternidad. Y es en Cristo que somos enriquecidos,
No hay otra riqueza que podamos encontrar, sino solamente en Cristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar de esta porción. Que sea Dios ayudándonos en todo esto. Como yo les he dicho, esto no son historias separadas sin sentido, ni bonitas historias, sino que todo apunta a Cristo. Y siguiendo el mismo principio de los puritanos, que todos los versículos apuntan a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos, Señor, que solamente, Señor, nuestra esperanza está en ti. La palabra, Señor, nos habla, Señor, de bastantes promesas que nos hace solamente colocar nuestros ojos en ti para vivir para tu gloria y para vivir para tu grandeza. Mira, Señor, en estos tiempos de angustia, Señor, y de dificultad, a poder estar confiados en ti y ver que tú obras, Señor, a pesar de que nosotros no lo veamos, ni lo sintamos, ni lo entendamos, pero tú siempre estás obrando y ayúdanos, Señor, a perseverar en medio de las circunstancias duras y a seguir adelante, porque sabemos que tú eres nuestro pastor, el que nos guía y el que nos direcciona siempre, Señor, en cada momento de nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que se queden ahí un momentico, hermanos, para ver los anuncios, pequeños anuncios que tenemos, para seguir ahí. Anuncios. Recordemos el Día del Señor, todos los domingos a las 10, el estudio, estamos teniendo un estudio de la tentación, y a las 11, el servicio de adoración, que estamos tratando de organizarlo de acuerdo a esta modalidad virtual. No sabemos cuánto va a durar esto, hermanos. Oremos a Dios que Dios nos ayude. ¿Sí? Pero vamos a mirar algo, y es que los miércoles tenemos este estudio de escatología todos los miércoles a las 7, y los jueves el de Romano. He visto que varios hermanos han estado en estos estudios, los invito para que puedan estar. Pero esta semana vamos a hacer unos cambios. Esta semana es Semana Santa, ¿sí? Vamos a hacer unos pequeños cambios y vamos a enfocarnos en Cristo, exactamente en varios aspectos que quiero que profundicemos esta semana, que sea de edificación para nuestras vidas. Y el miércoles les pido que se puedan estar todos ustedes. El miércoles a las 7 vamos a hablar sobre la pasión de Cristo. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, estamos hablando de ese momento entre la última cena y la crucifixión. Mejor dicho, vamos a hablar sobre la última semana de Cristo antes de morir. Tiene grandes enseñanzas y vamos a profundizar sobre ellas. El domingo a las 10 vamos a hacer un cambio, no vamos a hablar sobre la tentación, sino que vamos a hablar sobre la agonía de Cristo. Es un estudio que vamos a hablar sobre los sufrimientos de nuestro Señor y por qué eran sufrimientos de nuestro Señor, enfocado en algo que pueda ser edificante para nuestras vidas. Y a las 11 vamos a hablar sobre la resurrección. Cada año lo hemos venido haciendo así, ahora vamos a cumplir 2 años. Cada año vamos verlos, cada año lo vemos así, pero vamos a enfocarlo en la resurrección. No va a ser el mismo sermón de hace un año, va a ser diferente, pero enfocado en la resurrección. Recordemos que nuestro Señor Jesús resucitó un domingo, por eso el domingo es el día del Señor. Entonces esta semana va a ser completamente diferente porque vamos a enfocarnos en la Semana Santa. Vamos a hablar acerca de la pasión de Cristo el miércoles, la agonía de Cristo el domingo a las 10 y la resurrección a las 11. Ve que faltan unos últimos anuncios. Bueno, recuerdo que hay un grupo de WhatsApp para mujeres, ahí no lo he abierto todavía. Voy a meter a todas las mujeres en ese grupo para que dediquen a edificarse entre ustedes mismas y a orar. Y vuelvo a recordar el manejo de WhatsApp, hermano, que tenemos. Tratemos de que ese grupo de WhatsApp solamente sea informativo de temas de la congregación. Es que ves, colocan cadenas de yo no sé qué, imágenes de yo no sé qué, que videos, no, que solamente sea informativo. ¿Listo? Y les recuerdo también lo del compromiso del Salón. Les comento, en estos días llamé y los días que teníamos separados para abril los pasamos para mayo. Si esto continúa así, los pasamos para junio. Si continúa así, pero bueno, en el tiempo que sea. ¿Sí? Y, como les digo, hermanos, ya de ustedes, ¿cierto? Sé que estamos pasando un tiempo duro, complicado. Si ustedes quieren apoyar este ministerio y ofrendar, ya les queda en su conciencia, hermanos. Si algo, hablan conmigo, ¿sí? Yo sé que son tiempos y entre todos nos tenemos que colaborar
Como yo les he dicho, si ustedes reciben de más y hay hermanos que estén pasando momentos de dificultad, de hecho, si hay hermanos que están pasando momentos muy complicados, escríbanme y algo hacemos. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo, hermanos. Estamos ahí. Muchas gracias por asistir. Estuvimos ahí 50 minuticos hablando sobre eso. Mira, ahí estaba sobre la dirección donde va a ser las próximas reuniones en el momento que se permitan, que hacer en el edificio Condina, en el Hotel Condina, y nos vamos a empezar a reunir. ¿Listo, hermanos? Entonces, que esta fin de semana los ayuda bastante. Aprovechen este tiempo, lean. Me estoy motivando a leer. Si ustedes tienen libros para leer, pídamelos. Mira, pues el hermanito Edgar me pidió, el hermanito Juan Goyeneche también me pidió libros. Yo tengo muchos libros digitales que les pueden servir. Aprovechen para leer y pueden ser edificantes para su vida. Para sus vidas, ¿listo? Bueno, Dios los bendiga y estamos hablando, hermanos. Bendiciones.